se celebra y se realiza en Córdoba el Congreso de Periodismo Digital más importante de la región, y para eso vamos a saludar a Antonio Rull, que es un periodista español que está acá en Argentina, periodista del diario Es de España. Antonio, buen día. Acá Cristian, Juan y Gonzalo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Dije Juan, Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Cómo va el Congreso y de qué se está hablando puntualmente desde ayer en Córdoba? Pues la verdad es que el Congreso está siendo muy interesante. Estoy conociendo una realidad del periodismo argentino muy interna, muy de lo que sucede realmente en las redacciones y en las tomas de decisiones, y por el momento me estoy llevando una muy buena impresión, porque veo como muchos debates superados y una ambición muy fuerte por hacer periodismo de verdad, que parece que en las últimas épocas se está dudando de que se haga buen periodismo así en general en el mundo, y la verdad es que me alegro, me estoy llevando muy buena impresión. ¿Qué viene a ser el periodismo de verdad, Antonio? ¿Cómo, perdón? ¿Qué viene a ser el periodismo de verdad? ¿De qué trata el periodismo de verdad? Bueno, el que se preocupa de los lectores, y no el que se preocupa de anunciantes o de ser vocero del poder. El que se preocupa de ser un servicio público y no aspirar a nada más, a servir a los ciudadanos, a sus lectores, que son los que necesitan información para valga la redundancia, estar informados y tomar mejores decisiones en la vida. Y en el periodismo digital, ¿cuáles son los avances más importantes que se están viendo? Bueno, yo creo que el avance más importante que se está viendo es que todo el mundo ya está teniendo acceso al periodismo digital, a la prensa digital, que ya no es algo de solo unos pocos que tienen un ordenador o un teléfono móvil, sino que ya es algo bastante democratizado y digamos que yo creo que ya se ha pasado página y ya no se considera una innovación ni nada moderno, sino que ya se considera algo habitual. Antonio, ¿cómo estás? Te saluda Pablo, buenos días. Buenos días. Lo que te quería preguntar, volviendo al tema de lo que es periodismo de verdad, es muy difícil, ¿no?, en estos tiempos de digitalización, de mucho copy-paste, al menos esto pasa en la Argentina, pasa mucho en las redacciones, lo digo por experiencia personal. ¿Qué tan difícil lo ves hoy en día que ese periodista que se sienta en una redacción digital no tenga que tipear 20 notas a una velocidad descomunal, resignando calidad periodística y generando, por sobre todo, banalidad de contenidos, ¿no? ¿Qué tan difícil o qué tan lejano ves que el periodista puede dedicarse mucho más en lo que tiene que ver en el mundo digital a trabajar en el aspecto de generar contenido con calidad y no de cantidad? Yo no lo veo tan lejano por lo que decía ahora, porque ya hemos pasado esa página. Yo creo que durante muchos años la prensa digital ha dudado mucho de cómo salir hacia adelante, porque la tecnología va muy rápido, avanza muy rápido, y a veces no nos da tiempo a pararnos a pensar realmente cómo hacemos esto posible. Yo creo que con los conocimientos que ya se tienen, con la penetración que tiene la prensa digital, yo creo que estamos a un paso de volver al origen del periodismo, y que, como tú bien dices, hacer 20, 30 notas al día sin ni siquiera pensar lo que se está haciendo, porque es la única manera de conseguir financiación a través de la publicidad, yo creo que eso ya se está acabando, porque la publicidad misma no da todos los ingresos que debería dar o que ha dado durante tiempo en la prensa tradicional, y también porque va en contra de la propia cabecera, de la propia marca del periódico, que se ve muy afectada en su calidad informativa. Entonces yo creo que no está cerca de mañana, pero sí que veo la luz al final del túnel en ese sentido, en esas malas prácticas que efectivamente no hacen ningún bien al periodismo. Antonio, ¿cómo se puede ensamblar hoy en día, sobre todo con lo que tiene que ver en estos últimos años con ciertas redes sociales? Por ejemplo, voy a citar a Instagram, por ejemplo, una red social de ese estilo. No Twitter, porque los 140 caracteres a uno lo limitan para generar un contenido más que nada de redacción. ¿Cómo se puede empezar a amalgamar la idea de estas notas vinculadas estrictamente a este tipo de redes sociales? Porque es inevitable hoy no pensar que solamente el que consume o el que se mete con su computadora, con su celular, va a mirar solamente una web, va a estar en las redes sociales. ¿Cómo lo charlan esto y cómo lo pueden llegar a vincular? Claro, sin duda, es un reto interesante, y también ahí yo abogo mucho por intentar que no todo el mundo quiere estar informado todo el rato en todas las aplicaciones que tiene. Es decir, claro, Instagram es una herramienta muy de ocio, no de información, como tú bien dices, Twitter es más de información. Claro. Y ahí también yo abogo por
un cuidado de las portadas de los medios digitales, porque al final Instagram puede ser la puerta de entrada de alguien que no te conoce, pero se va a quedar por la oferta informativa que le propones. Y sí, puede ser interesante utilizar Instagram para informar, pero es cierto que hay que adoptar los códigos de Instagram, los códigos de ocio de Instagram, que no solo el propio Facebook los anima o anima que se haga así, sino que es el propio uso que hacemos, yo me incluyo, de Instagram, que no es algo muy serio y muy tal, sino es algo más ocioso. Yo creo que en todo caso hay hueco para la información en muchos códigos, en muchos lenguajes, y una información seria creo que no está reñida con un lenguaje cercano, incluso divertido. Justamente a eso te iba a preguntar si iba a ser una contradicción caer en esa típica imagen informativa dentro de una red social de ocio, pero se puede hacer una especie de enlace. De hecho, muchos periodistas, inclusive aquí en algunas redacciones, por ejemplo en el diario La Nación, han comenzado a trabajar esto. Desde la misma redacción te generan un contenido en vivo, te generan por ahí una especie de bajada donde te muestran la redacción y van trabajando, y por ahí te presentan una noticia o te presentan algo que está pasando en el momento. ¿Se puede hacer o es una contradicción? No, se puede hacer perfectamente, mientras aporte valor, mientras sea interesante para el lector. Mostrar el backstage de una noticia o de una redacción, yo creo que humaniza a los periodistas y acerca a los lectores. A mí me parece súper positivo. Y lo último que te quiero preguntar, te saco un poquito de la parte periodística, te meto un poquito más, quizás en la parte periodística, pero comercial. ¿Qué tanto están sirviendo las redes sociales para vender un producto? ¿Se entiende? Si no se pone dinero, si no se invierte, si no se buscan algoritmos, si no se trabaja en lo que tiene que ver con posicionamiento de la marca, de lo que se está vendiendo, ¿qué tanto sirve si termina siendo, como vos decís, algo no humanizado? Bueno, yo te puedo hablar de nuestra experiencia en el diario.es. Nosotros, por una cuestión de presupuesto, no podemos hacer esas compras de tráfico ni esas inversiones publicitarias en las redes sociales, sobre todo en Facebook, que es lo que sucede en España, en otros medios. Y a nosotros no nos va mal, es decir, vamos más lentos quizá que los demás, claro. Pero en un momento en cuanto Facebook cambia el algoritmo, como pasó hace poco, notamos que como nuestro trabajo es puramente orgánico y la gente que está con nosotros en Facebook es la gente que quiere estar, claro. Pues somos los que menos nos afecta ese cambio de algoritmo. O sea que es cierto que la ansiedad por querer ser el mejor y por traer mucho tráfico de Facebook, que mucha gente te conozca, te hace que invierta cantidades irrisorias de dinero en algo que al día siguiente puede que no te sirva de nada. Pero a nosotros esa parte nos sirve, o sea que yo creo que sí hay esperanza en las redes sociales sin una inversión y sin realmente casi confiando en que la gente llegue a tu contenido porque tu contenido les es pertinente. Estamos hablando con Antonio Rull, periodista del diario Es de España. ¿Cómo se posiciona un nuevo medio para que sea sustentable en el tiempo, Antonio? Pues en primer lugar, haciendo periodismo. Es algo que parece de cajón, parece un poco absurdo, pero al menos en el caso de España, cuando nacimos en el diario.es, había y creo que todavía sigue, una mala imagen del periodismo en la sociedad española. Había como una demanda de periodismo real. Parecía que los periódicos y los medios no estaban contando todo lo que tenían que contar o no estaban siendo lo críticos que la gente demandaba que tenían que ser. A partir de ahí, contar con una redacción potente, con buenos periodistas, dejarles hacer su trabajo y los resultados llegan. Es que parece mentira, pero cuando alguien confía en ti y no lo decepcionas, ya casi eres suyo para siempre, como quien dice. Y yo creo que esa es la clave, es la esencia. No hacen falta grandes cantidades millonarias de dinero, sino lo que hace falta es valentía para hacer periodismo independiente cuando es muy complicado hacerlo. Antonio, buenos días, Gonzalo te saluda. Me es inevitable no preguntarte por la situación de España actual, qué es lo que está pasando con el expresidente Rajoy. Pues está pasando que ha culminado una serie de sospechas sobre la financiación ilegal de su partido y que un juez ya ha dictaminado que eso fue así y en apenas unos segundos, de hecho yo
despegué de España con un presidente y aterricé en Argentina con otro presidente. Claro. O sea, yo también estoy un poco en shock en ese sentido. Se ha acelerado todo muy rápido y digamos que se abre una nueva etapa en España a nivel político, a nivel de gobierno, comandada por el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Y ahora estamos, sobre todo yo, estamos muy a la espera de ver qué puede pasar. Ya más o menos se ve, hay como 10 líneas, una especie de 10 mandamientos de inicio, de prioridades de este nuevo gobierno en España, pero bueno, se abre un periodo interesante. Sinceramente te digo, parecía que esto no iba a pasar y de repente pasó en 2 días. Claro. Y te pregunto desde la ignorancia, ¿este cambio de presidente puede influir algo en lo que es la independencia de Cataluña o no tiene nada que ver? Bueno, es difícil decir. Es cierto que Pedro Sánchez, durante todo el tiempo que Rajoy aplicó las medidas que aplicó en Cataluña, estaba muy a favor de esa aplicación de las medidas, pero ahora el hecho de haber tenido que pactar con partidos independentistas de Cataluña puede que abra un poco o que facilite la comunicación entre el gobierno de España y el gobierno de Cataluña, que yo creo que hace mucha falta, al menos que haya una comunicación, que se hablen, que hasta ahora ni se hablaba. Pasaba. Antonio Rull, periodista del diario .es de España, en el Congreso de Periodismo Digital que se realiza en Córdoba. Gracias por tu tiempo, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, un abrazo.